El momento ha llegado. Todas las naciones, todos los medios de comunicación, la Iglesia de Jesucristo se reúne para oír al regidor de los gentiles, el que murió, resucitó y volvió a vivir. Ya regresó. El Señor está aquí. José Luis de Jesús Miranda. Le voy a pedir que busquemos en un libro histórico llamado Mateo, en el capítulo 1. Mateo capítulo 1, en el verso 18 en adelante, hasta el 25. Dice, pueden leer en la pizarra electrónica conmigo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que se relacionaran sexualmente, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, no se habían juntado y ella estaba... Yo estaba buscando una versión esta mañana del 1569 y decía, y se halló que estaba preñada. Antes que se juntasen, se halló que el Espíritu Santo la preñó. No fue José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como dice, ese hijo no es mío. Eso no es mío. Y si yo nunca le he tocado. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, diga, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. Las vírgenes no conciben. Conciben si dejan de ser vírgenes. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no se relacionó sexualmente con ella hasta que dio a luz su hijo. O sea que seguía virgen. No la conoció. La palabra conocer es relacionarse. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo, primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Ya, hasta ahí. Hemos llegado a una conclusión en lo que hemos leído. Jesús de Nazaret, ¿el hombre participó en su nacimiento? No. O sea que él no nació por voluntad de hombre. Él no es hijo de un hombre. Diga, no es hijo de un hombre. Por lo tanto, a él no se le puede llamar el hijo del hombre. A él se le puede llamar el hijo de Dios o el hijo de María, pero no el hijo del hombre.
En Romanos 5:18 hay un verso bíblico. Vamos a buscar a Romanos 5:18. Más rápido que yo esa pizarra. Qué bueno. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, por el Hijo de María, ¿no? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, hasta que el Hijo de María no nació, todos los hombres nacían en pecado. O sea, el bebé que tuvo María vino para redimir a su misma mamá, porque María era una pecadora. El sistema dice Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida, pero eso es mentira delante de la evidencia bíblica. Eso es una mentira romana, que es parte del engaño de 2000 años en mantenernos en ignorancia, a los cuales con toda decencia tenemos que taparles la boca. Porque en este reino no cabe la mentira. Por lo tanto, María fue una pecadora, pero como María no participó en la formación de ese niño, sino tampoco José, sino que fue el Espíritu Santo, el niño tuvo que nacer así, no podía ser hijo de hombre, porque si él era hijo de hombre, entonces nacía en pecado y no podía redimir al pueblo de sus pecados. ¿Me está siguiendo? ¿Estamos claros? Hablamos con los entendidos. Hablo con los entendidos, con los millones de personas que van a ver esta declaración. Entonces María, por eso es que María una vez exclamó y dijo, me regocijo en Dios mi Salvador. Ella tuvo que ser salva al creer en lo que ella misma parió. Porque ella era una pecadora. José era un pecador, se le llama justo por posición, pero era un justo en pecado. Moisés estuvo en pecado, David estuvo en pecado, todos, antes de Cristo morir, todos eran pecadores. No por conducta, sino por la posición que el primer hombre les imputó. Por eso repetimos el verso, podemos repetirlo. Mira cómo dice Romanos 5:18. Esto es teología clara. Con esto nada, esto no es para preguntar ni para refutar. Esto está establecido, esto es una declaración oficial en este día para el mundo entero. Dice, así que, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a unos pocos, a todos los hombres y mujeres. Seguro, todo lo que nació después de Adán, hasta Cristo, y no hasta Cristo que nació, hasta Cristo cuando murió y resucitó. Porque cuando Cristo estaba en carne no podía salvar a nadie. Aunque Él perdonaba pecados, pero no los podía quitar. Él los perdonaba, pero quitarlos no podía, porque para quitarlos tenía que dar su vida, tenía que morir. Ahora, al morir, entonces sí que quita el pecado del medio y con una sola ofrenda quedamos perfectos para siempre. Por ende, desde que Cristo murió, toda la gente nace salva. El engaño de una misa, el engaño de un pastor, pasa al frente y arrepiéntete, pasa al frente y acepta al Señor. Todos esos son engaños evangélicos, atropellos teológicos de un mundo que desconoce a Dios. Pero desde que Cristo murió y resucitó, todos los bebés nacen perfectos con una sola ofrenda. Nacen bendecidos completamente. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo dice el verso? Vamos a ver cómo dice el verso. Así que, porque así como por la desobediencia de un hombre, no 18, perdóname. Vamos al 18, gracias. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, aguántalo ahí,
la condenación a todos los hombres. Quiere decir que cuando el bebé nacía, antes de Cristo morir, nacía en pecado, bebé pecador, en la cuna, sin haber hecho nada, ni ensuciar el pañal. Nace 100% pecador, porque es una ciencia de parte de Dios que después del pecado de Adán, todos nacen condenados y pecadores. Naturalmente, esto lo dijo el perito arquitecto después, y después se supo, y por eso yo lo puedo decir. Pero eso no lo podía decir los apóstoles, no lo pudo decir la misma María, porque el niño solo cuando creció hablaba en parábola, no explicaba nada. Él vino con una función, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y mientras tanto tenía 33 años para entretenerse, hacer lo que quisiera hacer, pero la clave era, tiene que morir, tiene que morir. Por eso cuando Pedro poseído por su padre, le dijo, maestro bueno, no vayas a la cruz. Estaba Pedro hablando el disparate más grande concebido sobre la faz de la tierra, porque lo que él está diciendo, no salve a este pueblo de sus pecados. Es más, podemos decir que el apóstol Pedro era una reencarnación de Satanás mismo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Pedro, al hablar así, estaba diciendo, a ese propósito tú has nacido. A ese propósito tú has nacido. Y ahora que estás con nosotros, tú has venido a dar tu vida. Pero ahora yo te ruego, apelo a tus sentimientos carnales, porque él tenía carne y vino en semejanza de carne de pecado. No vayas a la cruz, maestro. Entonces, el padre que vivía en Jesús de Nazaret le dijo, apártate de mí, Satanás. El apóstol Pedro era una reencarnación de Satanás en aquellos tiempos. Ese es el primer papa. Los demás me imagino que es de la misma categoría. Porque de tal palo, tal astilla. Y una verdad llama a una verdad, pero una mentira llama a otra mentira. Y esto lo digo con conocimiento, yo no estoy airado. Yo estoy simplemente sacando lo oculto de las tinieblas. Esas son las tinieblas que el apóstol dijo allá en primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, cuando dijo, no juzguéis nada hasta que venga el Señor. Ahora hay una misma manera que no se ha predicado nunca. Nunca, dice, de la misma manera, tiene que ser esa manera. ¿Tú te crees que los pastores aquí en Miami aplican esa misma manera? Es más, muchos de ustedes no la aplicaban. Yo creo que hoy lo oyeron por primera vez. El Papa no aplica eso. Los líderes religiosos a nivel mundial no honran la manera. Al no honrar la manera, entonces se constituyen mentirosos y falsos. Porque no están honrando esa manera. Por eso Pablo cuando enviaba a Timoteo, mira, ahí te envío a Timoteo, que él enseña, él sabe de la manera que yo enseño. Entonces Timoteo era fiel a Pablo enseñando de la misma manera. Y todos ustedes que no calcan la manera que sale de este púlpito, están también errando al blanco. Usted no puede cambiar esta manera, ni suavizarla. A esta manera no se le quita nada, no tiene que suavizar para que aquel entienda, para que este entienda. Dispárela así. Pásala de la misma manera. No suavice con lisonjas. Es de la misma manera. Y si por esa manera te buscas problemas, esos problemas están en el decreto de la misma manera. Y la misma manera se encarga de arreglar por haber predicado la misma manera. De la misma manera, por la justicia de uno. Vuelve la otra copia.
ahora esta copia es buena. De la misma manera, por la justicia de uno, vino ¿a cuánto? A todos los hombres la justificación de ¿qué? De vida. Quiere decir que de Cristo para acá, todos hemos nacido arreglados. ¿Usted sabe por qué hay prisiones llenas de criminales? Porque no le he predicado de la misma manera. Dios tiene que confesarte, tiene que portarte bien, tiene que ir a la iglesia, hacer la primera comunión, luego tienes que hacer esto y hacer esto. Entonces, esas maneras idiotizan a uno. No le dicen la verdad. Ese preso, ese criminal, ese pandillero, ese vendedor de droga, esa, como las llaman, prostitutas o afeminados, es que no se le ha dicho de la misma manera y son unos infelices. Pero de este púlpito hacemos felices al mundo, diciéndole que es de la misma manera. Ellos están justificados a vida. Ese criminal que está allí cumpliendo una condena de 30 años, está justificado, perdonado, perfeccionado, tal y como la segunda copia vino. ¿Usted cree que Cristo es bueno? Jesús de Nazaret fue bueno, hizo muchas cosas buenas. ¿Y logró morir y resucitar? Pues ese eres tú, esa es tu copia. ¿Por qué no puedes reconocer tu verdadera identidad y verte como Dios te ve? Lindo, precioso, completo, perfecto. Así es que Dios te ve. Porque no se puede violar la manera. El que te predica otra cosa está mintiendo. Es de la misma manera. Entonces, al yo entender que esa copia vino, ese Jesús de Nazaret vino para arreglar lo que estaba dañado, quiere decir que él no podía ser engendrado por hombre alguno. El factor humano no podía estar ahí porque entonces nací en pecado, y si nací en pecado no te podía redimir a ti. Él vino como cordero santo, sin mancha, para pagar un precio y redimirnos de todos los pecados. Por lo tanto, él no era hijo de hombre, él era hijo de Dios. Así él lo llamaban. Tú eres Jesús, hijo del Altísimo. Y ahí sí que tenía razón, que fue Dios quien lo hizo. Porque ahí el hombre no participó, ni María participó. Lo que sucede es que cometieron una idolatría tremenda con María. Y hicieron un misticismo también de Jesús. Ese misticismo lo debieron haberlo hecho después de la cruz, pero no antes. Pero entonces, fíjate que casi todas las iglesias cristianas, su fundamento está antes de la cruz. Y ellos bautizan, y ellos lavan los pies, y ellos toman la Pascua, lo que llaman la Santa Cena. Ellos hacen todo lo que Jesús hizo. Reprenden demonios como Jesús reprendía demonios. Ellos reprenden demonios. O sea, todas las iglesias, católicas, protestantes, evangélicas, pentecostales, todos están mirando a Jesús de Nazaret. Y oran así, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando esa copia ya pasó. Es después de la cruz que está el asunto. Entonces eso, si nosotros creemos eso, que Jesús de Nazaret no era hijo de hombre, entonces vamos a ver esta aplicación que dice aquí Lucas. Lucas capítulo 17, por favor, del verso 20 al 37. Lucas capítulo 17, verso 20 al 37. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, no el reino de los cielos, perdóname. Ahí está hablando del reino de Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios son dos cosas diferentes. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia.
le dijo Jesús. ¿Vendrá como ladrón en la noche? El reino de los cielos sí, el reino de los cielos lo estamos viviendo nosotros, pero el reino de Dios. Dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahí está hablando ya de su espíritu. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearíais ver uno de los días del Hijo del Hombre. Ya no está hablando de él. Y no lo veréis, no podían verlo porque está hablando ahora del Hijo del Hombre. No está hablando del Hijo de María, ahora está hablando del Hijo que venía como Hijo de Hombre. Yo soy hijo de hombre. Mi padre se llama José Luis, José Antonio. Tengo memoria que cuando mi madre murió, y yo sé que ya me estoy yendo en la nube de testigos, pero cuando mi madre murió, yo la tenía en mis brazos, ya le quedaban minutos, y entonces ella perdió todo su hígado. El hígado yo lo tenía en un galón, que me lo dio el médico. Mira, ese es su hígado, no tiene, ella va a morir de aquí a mañana. Bueno, duró hasta el otro día, y yo estaba con ella, y entonces la cogí en mis brazos así porque ya estaba moribunda, ¿no? Y entonces me dijo, tú sabes, hay algo que yo quisiera decirte, pero no puedo, porque te va a perjudicar grandemente. Y qué bueno que no me dijo eso en aquel tiempo, porque me hubiera desembocado, hubiera dañado todo. Pero me dijo, pero fíjate, un día tú lo sabrás. Un día tú lo vas a saber. Y dije, mami, pero dímelo, no me dejen esta incógnita, porque tú te estás muriendo y tú vas a pasar ya al Señor. ¿Por qué no me lo dices? Y dice, mi hijo, con todo lo que yo te amo a ti, y no puedo decírtelo. Y yo dije, pero dame una orejita. Es que si un poco que te diga, te va a hacer mucho daño. Y entonces yo me quedé por años pensando en eso que ella me dijo. Y entonces cuando a mí me dio hepatitis A, B y C, yo dije, eso es que me voy a morir igual que ella. Que voy a perder el hígado, pensé yo. Pero que la hepatitis A, B y C no han podido conmigo, o sea, no es eso. Y entonces, en este miércoles, cuando yo estaba así, que me quedé dormido, despierto, y me dice, tú eres hijo de hombre. Jesús está hablando de ti. Cuando él dijo, ojalá, pero no iban a poder verlo. Vamos a leerlo de nuevo, mira cómo dice. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Os dirán, helo aquí, helo allá, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será futuro el Hijo del Hombre en su día. Sigue. Como fue, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea
y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entienda que está hablando ahí de las dos simientes. Y tomado es aquí donde tú estás. Dejado es donde está el resto. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Son ustedes el cuerpo? Pues allí se juntan las águilas. Cuando se formara la iglesia de Jesucristo con el evangelio de la gracia, con el evangelio de la incircuncisión, sin rudimentos, sin diablo, sin pecado, ese es el cuerpo. Allí estarán las águilas. El Señor le habló bien claro en ese capítulo a ellos. Y hay otro lugar donde dice que aparecieron en ese día, unos dijeron, mira, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y hicimos muchas señales y milagros. Fíjate que yo no vine con señales y sacar demonios menos porque están desaparecidos. Pero yo no vine a dar señales, por eso es que él dice, tengan cuidado cuando le diga, mire, es por allí, porque muchos se han aparecido diciendo yo soy el Señor, en muchos años. ¿Y cómo identificarlo? Señales, milagros, sacando demonios, tirando gente. Pero yo no he venido a hacer eso. Yo he venido a formar el cuerpo, con información, a educar a la iglesia, a formarle un cuerpo a la amada. Y entonces dice que el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, profetizan, sanan y echan fuera demonios y Dios dice, ustedes son de maldad. Pero si esto es lo que tú dices, no, eso es lo que yo dije antes de la cruz. Vamos a buscar ahora a Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y yo entiendo claramente que este evangelio que el Señor me ha encomendado nunca se había predicado. Y puedo aceptar el título que la iglesia me da. No que yo me doy, porque el cuerpo es el que pide cabeza. El cuerpo se formó y estaba descabezado. Yo era la cabeza, pero no me atreví a aceptarlo. Pero el cuerpo me exigió, tú eres la cabeza. Porque el cuerpo es la cabeza es la que forma el cuerpo. Y ambos uno al otro se buscaron. Por lo tanto, para las naciones del mundo, una vez más, Jesucristo, hombre, está en la tierra. Jesucristo, hombre, está en la tierra. Y Él es el Dios de nuestra vida. Él es el Dios, Él es aquel que es razón de existir, razón de vivir. Nuestro Padre José Luis. Canta conmigo. Eres el Hijo del hombre edificador. Eres el otro que Pablo anunció. Mi torre fuerte.
La anterior fue la transmisión en vivo y en directo del Calqueo para las Naciones. Le invitamos para nuestra próxima transmisión este próximo domingo, 11 de la mañana, hora del este. Continúe con nuestra programación regular aquí en Telegracia, el canal de Jesucristo Hombre.